1000 espectadores. Ahora esto se modificó, se va a hacer a través de créditos que la plata la va a dar el Inca, pero el Inca va a acceder a un crédito del Banco Nación a una tasa reducida y se va a devolver el dinero después una vez que se pueda justificar la cantidad de vistas que tuvo determinada pieza. Y por otra parte sí se va a seguir subsidiando a aquellas que ganen por concurso. Para hablar justamente de este tema vamos a comunicarnos con Nicolás Betromil, es montajista, es trabajador audiovisual del Inca, es delegado general adjunto de ATE. ATE que hoy está viviendo una jornada de paro, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va Nicolás Nuriams hoy? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. Bueno, ¿están de paro hoy además? Pregunto, digo, ya que perteneces a ATE, te puedo preguntar. Sí, la ciudad de Buenos Aires está de paro y se traslada a un cese de actividades para el resto de los organismos nacionales. Bien, refiriéndonos ahora puntualmente al tema del Inca, este cambio en la forma de acceder al financiamiento para las películas, ¿los perjudica, los complica? ¿Pensás que está bien? Mirá, en principio habría que aclarar un poco por qué se daban esos adelantos de subsidios. A ver. Está muy buena la nota que hizo Infobae, justamente contando un poco lo que habló el vocero presidencial y en base al decreto que salió del presidente de la Nación. Es muy interesante pensar por qué se daban los adelantos de subsidios. En el Inca no se No dan leímos la créditos nota desde de el año... Infobae, contanos vos, por favor. La nota de Infobae hace No, no hace hincapié... falta, digo, si te llamamos es para que nos cuentes vos, no pasa nada. No, está todo bien, no, ¿No? por supuesto. Hacemos periodismo acá, contame. Bien, lo que te decía es que los adelantos de subsidios no se dieron de casualidad o se dieron porque había que, no sé, por ejemplo, mantener una cinematografía militante, sino porque en el Inca no se dan créditos desde el año 2016. No hay créditos. Entonces, lo que hacían los productores es presentar sus proyectos y en base a que un comité les brindaba la posibilidad de tener interés sobre ese proyecto, salían a buscar financiamiento fuera. Porque no había financiamiento previo a través de créditos desde el 2016 a la fecha. Entonces, por eso se solicitaban los adelantos de subsidios. Ahora vayamos a los espectadores, porque es muy interesante también pensar que desde el año 2015 se dejó de publicitar en la televisión pública, en aerolíneas y en todos los espacios que el gobierno tiene las películas argentinas que se estrenaban. Entonces, si nosotros no publicitamos las películas argentinas que se estrenan, ¿quién va a tomar la decisión de ir a verlas? ¿No? Pero sí publicitábamos películas del extranjero. Sí pasábamos los trailers de películas del extranjero. Entonces eso hace difícil poder pensar de que los espectadores se encuentren con las películas. Pero las Porque, películas extranjeras se publicitan con pago, es pago. ¿Quién viene a por pedir una supuesto, publicidad de su película? pero en los Las películas que canales, salen del Inca, no. por supuesto, pero en los canales que le pertenecen al Estado, en los canales que maneja el propio Estado. O sea, el propio Estado no publicita lo que financia, lo que fomenta. Entonces es muy difícil hacer posible que esos espectadores se encuentren con su cinematografía, porque la invasión cultural y la invasión que viene desde el exterior a la hora de traer sus productos no es una invasión que nos permite decir, bueno, tenemos un nivel de proteccionismo que nos permite mostrar nuestro cine. No, muy por el contrario. Todas las exhibidoras se la pasan pasando películas norteamericanas que también tienen muy pocos espectadores. Justamente ese es el jeite. Te traen un tanque y 10 películas más que tenés que pasar. El tanque puede traer un montón de espectadores, buenísimo. Ahora, las otras 10, veamos los números también de las películas norteamericanas clase B o clase C o estas que te traen detrás de un tanque. ¿Hay menos de Entonces, 1000 espectadores en esas películas también? Como... probablemente, igual los datos de los espectadores son muy extraños, porque por ejemplo, hablaban de después de un buen día. Después de un buen día se estrenó y tuvo muchísimos más espectadores que los que figuran ahí. Los datos esos son erróneos. La película se estrenó esa semana de la cual tomaron los datos. Entonces, el total de espectadores, por ejemplo, de esa película en particular, es muchísimo más. Y por otro lado,
el tema de tener las plataformas, desde la pandemia hasta acá, las plataformas han sido la estrella. Y se habla por ahí también que ha bajado la cantidad de espectadores para ver cine argentino. Ha bajado la cantidad de espectadores para ver cine. Porque la gente disfruta del cine de otras maneras hoy. Lo disfruta en el teléfono, viajando a su lugar de trabajo. Lo disfruta en su casa, viéndolo por televisión a través de las plataformas. Pero ¿y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema si accedes a la película y podés después recuperar la inversión? Y otra cosa, perdón, si el subsidio adelantado se va a seguir pagando si aplica el tema en una película que gana por concurso. Claro, pero hay una gran diferencia. La ley establece 3 modalidades. La primera modalidad tiene que ver con los concursos, pero los concursos no tienen nada que ver con el fomento cinematográfico, es el concurso. El fomento está pensado a través de un esquema de crédito y subsidio en la ley. No estoy diciendo qué decisión tomó el gobierno, sino en la ley está establecido que es a través de una metodología de créditos y subsidios. Y vos decías que no se dan créditos desde el 2016 y entonces, ¿quién es que va a buscar afuera la plata, financiamiento? El productor, cuando consigue el aval del Inca, sí. Cuando consigue el aval del Inca, salía, ahora ya no se puede hacer eso, por la nueva metodología que plantea el nuevo gobierno. Sí, salía a buscar financiamiento afuera. ¿Afuera sí. Qué es? ¿A privados? ¿A quiénes? Afuera es o a privados o a programas internacionales o a festivales internacionales. O después, a distribuidores internacionales, inversores internacionales. ¿Y cuando tenía la plata, el Inca lo devolvía? No. Con quien coproducía le permitía producir la película. Terminada la película, la estrenaba y gracias al subsidio que cobraba del Inca post-estreno, esto antes del adelanto de subsidio. Sí. Gracias al subsidio que cobraba del Inca, podía devolverle a ese inversor, si no era por taquilla que cobraba ese inversor, era a través del esquema de subsidio, y si no, era una ganancia para el productor. Sí. Hoy eso no se puede hacer porque el Inca te pide que para brindarte el espacio para recibir tu película tenés que tener vos como mínimo el 70%. Entonces, antes de que el Inca te dé el aval, vos ya tenés que tener el 70% de la película financiada, digamos, tenés que tener el dinero para financiarlo. Entonces cambia el esquema, el esquema y, insisto con esto, al no haber créditos se necesitaban los adelantos de subsidios. ¿A quién se les dieron los subsidios? Lo elegían los comités, no lo elegía el presidente del Inca. Digo, esto vale aclarar. Y entonces, en ese sentido, este discurso que se cae de que se le daba la plata a películas que no ve nadie, que después sí se ven en plataformas, por ejemplo, y que no está el número porque las plataformas manejan el algoritmo a la manera que ellos quieren. Entonces no le van a pasar ni al productor, ni al Inca, ni a nadie el número de reproducciones que tienen las películas. Porque si no, ¿cómo manejan el algoritmo? ¿No? Para mostrarte lo que ellos quieren. Porque, digo, las plataformas también son una empresa que encima producen hoy por hoy. Antes las plataformas solo mostraban contenidos. Hoy producen los contenidos. ¿Y qué contenidos van a querer que se vean más? ¿Los contenidos externos que compran para mostrar o los contenidos que producen? Entonces, eso se maneja muy, pero muy detalladamente el algoritmo. Es un algoritmo totalmente manejado, podemos decir. ¿También el dinero que se cobra en un concurso es menor? ¿Alcanza con eso para producir una película o no? Depende mucho el índice inflacionario, porque vos en el concurso tenés unas bases que arrancan, no sé, por ejemplo ahora, ¿no? Y el concurso se cierra en enero, la presentación, en febrero, ponele que se tardan 8 o 10 meses, ¿no? Hasta saber quién ganó. Ahí pasa un tiempo y la inflación se va comiendo ese número, sea en pesos o sea en dólares, porque lo que hemos visto es que el dólar más o menos se mantiene al mismo valor de diciembre del año pasado, el dólar MEP, como para tener un dólar de referencia, o el contado con liqui, contabas antes, se mantiene más o menos cercano, hay una diferencia de un 10%, pero los valores en pesos están casi el doble de muchas cosas. Porque la inflación, como vos bien detallabas antes,
ha sido en la ciudad de Buenos Aires del 209%. Entonces, han duplicado los precios en pesos y el valor del dólar se ha mantenido. Entonces, ya no sirve ese esquema de decir, bueno, el concurso van a ganar por este concurso, no sé, $150.000. $150.000 hoy representan una cosa, en 10 meses van a representar otra. Entonces, si no hay un reajuste a ese concurso, que te van a decir, sí, por supuesto, vamos a hacer un reajuste, pero ese reajuste no va a ser inflacionario. Entonces, ahí hay altas chances de que deje de servir ese dinero para producir la totalidad de la película. Que está establecido también por ley, que los concursos tienen que ser para producir la película, no para producir un poquito de la película o un porcentaje de la película. Ahora entonces, va a ser un 30%, el dinero que te dan, vos tenés que tener 70%, te van a dar o al revés. No, está bien, un 30%. No, pero eso tiene que ver con el esquema de créditos y subsidios, sí, que todavía no está del todo claro, pero ya anticiparon que ese iba a ser el esquema. Para el concurso es diferente. Para el concurso es un monto en el cual vos te tenés que adecuar para meter tu película en ese monto. Claro. Y si no, tendrías que buscar financiamiento externo para completar lo que te falte. Claro. Pero en principio, por los números que uno entiende para un concurso, tiene que ser para poder producir la película, claro, no para no poderla producir. Claro, y vos decís que los montos no se actualizaron y entonces no alcanza. Y los montos, si no, los concursos se lanzaron hace poco, digo, pero van a cerrar a fines de año o a principios del año siguiente. Va a haber comités o calificaciones, idas y vueltas, capaz, según el tipo de concurso. Va a haber laboratorio, va a haber desarrollo, va a haber, digo, según el tipo de concurso. Entonces, calculale que para mayo o abril van a estar los ganadores. Van a poder empezar a producir, de ahí tienen una preproducción. ¿Cuánto será esa preproducción? 6 meses, 7. Cuando empiecen a rodar, ahí ya los valores han cambiado porque pasó casi un año. Sí. Entonces, o más. Entonces, si esos valores no se actualizan, no se va a poder producir. ¿Y ustedes saben que no se van a actualizar esos valores? Conocemos el paño y en los últimos, podemos decir, 10, 11 años, los valores de los concursos terminaban actualizándose muy por debajo del valor de la inflación. Entonces esto es algo de todos los gobiernos, no solamente del gobierno de Milei. No, por supuesto. Desde el 2015 que tenemos problemas en el Inca. No solo con la producción audiovisual, no con los productores, digo, con la producción, con ese volumen de producción que dice que nadie ve, porque no se publicita, no se muestra, no se cuenta, no se le da el lugar en la prensa, no se le da el lugar en los canales de aire. Y está establecido incluso en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y los canales de aire prefieren pagar la penalidad y no pasar las películas argentinas. Digo, o repiten siempre las mismas películas argentinas cada año. Tienen que pasar 6 en el año y por ahí pasan una, pero 6 veces. Claro. Que es una que produjeron ellos mismos. Claro. Entonces, eso también complejiza y no solo se puede calcular con la cantidad de espectadores en sala, porque sería ilógico pensar que el cine es sala. Hoy el cine está en un teléfono, está en un televisor, está en una plataforma, está en una computadora, está en la sala, por supuesto, y está en las salas de lo que sería el circuito independiente y el circuito alternativo. Porque también tenemos que pensar que no todos los argentinos, y menos en estas condiciones en las cuales nos encontramos económicamente hoy, pueden pagar una entrada de cine que ronda los 10.000 pesos, ¿no? Entonces, a esas personas, a esa parte de nuestra sociedad que no puede pagarlo, el Inca tenía ciertos programas para acercarle el cine a esas personas, sí, a los alumnos de las escuelas primarias y secundarias, por ejemplo, sí, a las personas privadas de su libertad, a las personas privadas de muchísimos derechos. Entonces, se hace difícil si esos programas ahora ya tampoco están, porque tampoco se puede... Eso que se piensa de que la persona va a ir sola a ver películas argentinas es ilógico. La construcción de público es mucho más difícil de lo que se cree. Y Nicolás, la invasión cultural externa también. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué medida van a tomar? En principio nosotros como trabajadores del instituto nos estamos de nuevo empezando a juntar otra vez con las asociaciones. Así como lo hicimos cuando fue que se quería sacar el dinero que iba a parar a los organismos culturales y lo pudimos derrotar en el Congreso, en conjunto con todas las asociaciones
de productores, directores, técnicos, actores, actrices y demás, y documentalistas, por supuesto, no solo de ficción, sino también de documental, nos estamos empezando a juntar otra vez porque estas situaciones empiezan a conspirar con lo que es nuestra identidad y nuestra soberanía audiovisual. Somos un país productor que ha ganado muchos premios en el exterior, pero siempre que pensamos en una frase que se dice popularmente, deviene en una película. ¿Sabes cuánto tenían para comer? 3 empanadas. Y eso salió de una película argentina subsidiada por el Inca que se llama Esperando la carroza, dirigida por Alejandro Doria. Y así muchas veces, Gachi, Pachi y los 3 boludos que están allá atrás, es una frase de un novio para mi mujer. Entonces, ese tipo de construcciones culturales, colectivas y de una sociedad sumamente comprometida, como es la sociedad argentina, no se pueden perder de un día para el otro. En este año no se han producido ninguna película con el Inca, ni una. Entonces, con respecto al año pasado, hay notas periodísticas que hablan de 230. Entonces, ¿qué pasó? Y se habla de superávit en el Inca. Se habla de superávit cuando dieron retiros voluntarios a más de 150 personas, jubilaciones anticipadas, 150 despidos, y podríamos seguir la lista. Entonces, es muy complejo sostener una identidad y una soberanía audiovisual y cultural si se desfinancia digo, ¿no? Esto de crear concursos y no crear un esquema de crédito y subsidio. Y que, vos bien lo decías, no es algo de este gobierno. Este gobierno lo ha profundizado, porque el año pasado con ese criterio se hicieron 230 películas. Este año con este nuevo criterio y diciendo que era un despilfarro, se hizo 0. Gracias, Nicolás, por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes y me alegra que podamos